Bienvenidos a nuestro programa informativo. Un saludo afectuoso a todos nuestros televidentes. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de noticias. Comenzamos. La Cancillería retiró un video donde Gabriela Sommerfeld mencionó en el evento Concordia 2024 que Ecuador habría infringido tratados internacionales al arrestar a un individuo de alto perfil dentro de una embajada. Presentamos el detalle de estas declaraciones. Cuando se decidió combatir el crimen organizado transnacional, hablamos de a todo nivel. Se habló de que Ecuador había violado convenciones internacionales en el momento que se entró a exponer uno de los más altos criminales que estaba dentro de una embajada. También tenemos que reflexionar eso en el mundo y en Latinoamérica, que hay estados que se prestaron para, a través de sus sedes diplomáticas desnaturalizadas, cubrir a personas que atentan contra la estabilidad democrática de los países, contra el Estado de Derecho, cuando están incurriendo a criminales de crímenes comunes para prestarse y dar asilo. Este es un problema bastante importante que tenemos también y que tenemos que reflexionar alrededor del mundo. Las convenciones de las que el día de hoy somos signatarios responden a las realidades que el día de hoy tiene el mundo en cuanto al crimen organizado transnacional y todas las industrias que se derivan de acá. Estas fueron creadas hace 50, 70 años. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que no dará marcha atrás y que seguirá adelante con la denuncia presentada contra el expresidente Rafael Correa por presunta traición a la patria. Sin importar las circunstancias, presentamos a continuación el detalle de sus declaraciones. Reconocimiento de firma, apertura de la indagación previa y voy a solicitar todos los impulsos fiscales que yo considero pertinente a fin de ir incrementando en la indagación previa lo que se conoce. ¿Con qué va a aportar usted? Las solicitudes de lo que se conoce en esta primera fase, que son los elementos de convicción. Todas las peticiones a los medios de información donde el sujeto denunciado expresó, incitó a la posibilidad de una guerra entre dos pueblos hermanos, Ecuador y México, y también culminó al cierre del Golfo de Guayaquil, donde ingresa y salen el 80% de las exportaciones de Guayaquil. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque el mismo Código Orgánico Integral Penal señala que cuando se conoce una noticia criminal, la persona que conoce tiene que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. ¿Va a ir hasta el final o es un tema coyuntural? No, yo voy a ir hasta el final. Andrés Arauz advierte que el reciente acuerdo entre el FMI y Ecuador conlleva mayor implementación de medidas de austeridad, incremento en los despidos laborales, aceleración del proceso de privatizaciones y un alza adicional en los precios de los productos y servicios. Presentamos sus declaraciones. Que está por concretarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tercer acuerdo en los tres gobiernos últimos, y ya sabemos que un acuerdo con el FMI no son buenas noticias para el Ecuador. Significa más ajuste, más despidos, más privatizaciones y más aumento de los precios. Entonces creo que se nos viene una época tremendamente oscura y dañina si es que se concreta ese acuerdo con el fondo. En ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además de los precios del combustible, entró este tema del IVA. ¿Qué más nos está pidiendo el Fondo Monetario para concluir este acuerdo? Bueno, piden una reducción de los servidores públicos. Ya casi no hay más espacio para reducir en el ámbito administrativo, entonces ahora van por el sistema educativo, el sistema de salud, porque obviamente no hay tampoco ganas políticas de reducir en el ámbito de la seguridad y creo que no corresponde, pero van a ir por la salud y la educación de nuestro pueblo. Ellos están enfocados en la privatización y lo que están queriendo hacer es lo que le llaman una política de focalización de los derechos ciudadanos. En vez de que sea un derecho universal la salud y la educación, quieren hacer una especie de registro social en donde solamente las personas que reciben el bono, por ejemplo,
puedan atenderse en el sistema público de salud o puedan acceder gratuitamente al sistema educativo. Sería realmente avesado un atrevimiento total de llegar a querer hacer eso violando nuestra Constitución, pero eso es lo que está en mente tanto en el paquete con el FMI como con el Banco Mundial. El otro tema es el aumento de los precios de los combustibles, de la gasolina extra y del diésel. Ya indiqué a los precios a los cuales quieren llegar. Creo que esa es la meta principal del acuerdo con el fondo. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, afirma que las propuestas legislativas para implementar los resultados de la consulta popular, respaldadas por la mayoría, están listas para su envío a la Asamblea. Considera la opción de presentarlas todas al mismo tiempo. Presentamos sus declaraciones. Implementar la consulta popular. ¿Tiene timing eso? Están listos. Ya están listos. Están listos. ¿Cuándo se van a presentar? Están revisados, yo creería que en los próximos días, ¿no? Somos respetuosos de los tiempos electorales de la consulta. Ok, pero esto es, ¿el CNE declara oficialmente cerrada la consulta? Exactamente. Con los datos oficiales que se concluye el proceso electoral, el gobierno presentará los proyectos que obviamente están en borrador. ¿Todos a la vez o...? Todavía no lo sé, pero no son tan complejos tampoco de estructurar, son puntuales, así que no debería tomarnos mucho tiempo. Quizás todos de golpe, por supuesto. La Policía Nacional logró la captura de 2 presuntos delincuentes quienes intentaron perpetrar un asalto en una gasolinera. Se les confiscó un arma de fuego que habría sido empleada en el incidente. Presentamos a continuación el detalle de esta noticia. El legislador Ramiro Vela, miembro de la Comisión de Fiscalización, anticipa que el jueves se realizará el proceso de juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional contra el exministro de Energía, Fernando Santos Albite. Presentamos a continuación del detalle de sus declaraciones. La semana anterior prácticamente presentamos el informe contra el exministro de Energía Santos Albite. Conozco que el señor presidente lo va a poner para el día jueves. Tendremos ya la decisión del Pleno. Seguramente habrá una censura porque no puede ser de otra manera ante un informe tan potente de una crisis energética que hoy nos está pasando factura. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la falta de firmeza del gobierno estadounidense luego del asalto a la embajada mexicana en Quito. Atribuyó esta respuesta a un acuerdo militar entre Ecuador y Estados Unidos. Presentamos el detalle de sus declaraciones. Así fue cuando la toma o el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Primero se pronuncia el Departamento de Estado con un comunicado ambiguo, porque tienen trato seguramente con el gobierno de Ecuador, posiblemente de cooperación militar, como era el Plan Colombia, como era el Plan Mérida. Por eso sacan ese comunicado, ¿no? Tibio, ambiguo. El presidente del PSC, Alfredo Serrano, subrayó la imposibilidad de una alianza con la bancada ADN tras la salida de 2 legisladores del PSC hacia el bloque oficialista. Presentamos a continuación el detalle de sus declaraciones. Este aliado, obviamente, no escatimó esfuerzo en aprovecharse de nuestra actitud patriótica en beneficio del pueblo ecuatoriano y se nos llevó 2 legisladores. Este aliado, entre comillas, a su mejor aliado, no escatimó vergüenza alguna y se le llevó 2 legisladores. De manera que a estas alturas, hablar de una alianza obviamente es imposible. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, desmiente cualquier relación con la propiedad en Puerto Quito donde arrestaron a Fabricio Colón Pico. Considera estas acusaciones difamatorias y planea emprender acciones legales contra quienes las propaguen.
presentamos el detalle de sus declaraciones. Voy a demandar a los difamadores. El día de ayer, en distintas redes sociales, de manera organizada y sistemática, sin ningún tipo de pruebas, empezaron a vincular mi nombre con un conocido criminal. ¿Qué dijeron a través de las distintas publicaciones? Afirmaban que la propiedad en Puerto Quito, en donde fue capturado, estaba a nombre de la prefectura, o incluso algunos llegaron a afirmar que estaba a mi nombre. Las cuentas que han publicado estas mentiras no tienen pruebas ni evidencias de lo que afirman. Su estrategia es simple: repetir tantas veces una mentira hasta que las personas empiecen a creerlo. Pero, a diferencia de estos difamadores, nosotros hablamos con pruebas y defendemos la verdad. Acá pueden ver el certificado del registro de la propiedad de Puerto Quito, en el que se certifica que no poseo ninguna propiedad en dicho cantón y que esto no es más que una campaña para manipular la opinión pública, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores. Aprovecho para hacerles un llamado a ustedes, que están en las redes sociales permanentemente y se informan por estos medios, que son útiles, pero al mismo tiempo pueden ser falsos y tóxicos, a diferenciar entre una noticia real y una falsa, a que no se dejen llevar por las mentiras a las que ya nos tienen acostumbrados. Respetemos y procesemos las diferencias políticas e ideológicas a través del debate, la discusión, las ideas, no promoviendo el odio y las mentiras. Interpondremos demandas a cada una de las personas que han replicado este contenido, pues ya es hora de que dejen de manipular la información y sobre todo mentir en función de sus intereses personales y políticos. El presidente Daniel Noboa enfatizó que, tras la contundente respuesta afirmativa del país a la consulta, se mantendrán firmes en no permitir la presencia ni el avance de la violencia, la corrupción y la impunidad. A continuación presentamos el detalle de sus declaraciones. Luego de que el país le dijo sí al futuro, no cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. Contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores. No detendrán al nuevo Ecuador, porque estamos en la dirección correcta y gracias al pueblo ecuatoriano con su firme y claro respaldo en las urnas, hoy, aquí en El Oro, podemos celebrar sus batallas con la frente en alto y decirle al Ecuador que gracias al valor y decisión del pueblo ecuatoriano vamos a ganar esta gran batalla. Muchas gracias a El Oro, muchas gracias a su pueblo que me respaldó desde el inicio y que ha respaldado esta consulta popular. Esta victoria es de la gente. La Asamblea Nacional oficializó la designación de Fabricio Peralta Díaz como nuevo Superintendente de Protección de Datos Personales, ratificando así su compromiso con la seguridad y privacidad de la información personal de los ciudadanos. A continuación presentamos el detalle de esta noticia. Juro usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como Superintendente de Protección de Datos. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Caso contrario, os juzgo. Quede usted legal y constitucionalmente posesionado como Superintendente de Protección de Datos.